Yo soy integrante del Grupo 7 y le estaremos debatiendo varios temas, los cuales son mecanismo de control de los Estados Unidos sobre la República Dominicana, gobierno de Carlos Morales Felipe Languasco, 24 de noviembre de 1903 al 29 de diciembre de 1905 y la Convención de 1905. Régimen de Ramón Arturo de Cáceres Vázquez, 12 de enero de 1905, 19 de noviembre de 1911, Convención de 1907 y sus antecedentes, intervenciones militares norteamericanas, protectorado yanqui del país. Gobierno de Juan Isidro Jiménez Pereira, 15 de diciembre de 1914, 7 de mayo de 1916. Causa de la ocupación militar norteamericana, política y económica y transformaciones en la economía, acumulación originaria e inversiones y cambio en la estructura de clases. Medidas tomadas por los norteamericanos, resistencia de la población dominicana, guerrillero y causa de la desocupación. Este es el grupo número 7 y le estaremos hablando del mecanismo de control de los Estados Unidos sobre la República Dominicana. Mi nombre es Cristian y le estaré hablando de la intervención. La intervención militar y el control político del gobierno estadounidense en los países latinoamericanos no tiene lugar en el proceso de la definición de su política exterior desde la primera mitad del siglo XIX. La misma se concretizó con la doctrina Monroe, promulgada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe, en respuesta a la amenaza que se suponía la restauración de la monarquía europea y la Santa Alianza. Los estadounidenses querían mantener aislado a Europa de Latinoamérica. En virtud de ello, los estadounidenses interpretarían toda tentativa de Europa de recuperar o extender su influencia sobre el continente americano como peligrosa para su paz y su seguridad. Por otra parte, en 1904, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt afirmó que si un país americano situado bajo la influencia estadounidense amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades ciudadanas o ciudadanas, el gobierno estaba obligado a intervenir en asuntos internos de su país para moderarlo, estableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía. Buen día, mi nombre es Michelle Carmona Mota, mi número de orden es el 11 y voy a hablarles acerca del gobierno de Carlos Morales Languasco. Carlos Morales Languasco fue un ex sacerdote y militar jimenista que apoyaba el gobierno de Alejandro Walsh y Gil en contra de Horacio Vázquez en el año 1903, pero desilusionado por las raíces licicistas, se levantó en armas en contra de este gobierno. Ese mismo año, el 24 de octubre, formó un gobierno provisional. A esta nueva insurrección se le llamó la Unión, ya que con esta se unieron horacistas y jimenistas en contra del gobierno de Alejandro Walsh y Gil, tomando así el mando del poder Carlos Morales Languasco, y de ahí empezaron los desacuerdos entre los jimenistas, ya que estos esperaban que el puesto fuera ocupado por su líder Juan Isidro Jiménez, pero no fue así. El puesto fue ocupado por Carlos Morales Languasco y acompañado por Ramón Cáceres como vicepresidente. La desunión. Los jimenistas iniciaron una rebelión en contra del gobierno de Carlos Morales Languasco, al cual le llamaron la desunión. Esta rebelión sangrienta pudo ser sofocada gracias a la ayuda de los norteamericanos. La guerra civil, la presión de las naciones por el pago de la deuda externa, obligaron al que el gobierno de Carlos Morales Languasco le entregara el mando de las aduanas al gobierno de los Estados Unidos. En el año 1906 fue también proclamado presidente y ese mismo año entregó su renuncia ante el Congreso Nacional y fue aceptada, quedando así como presidente de la República Ramón Cáceres. Tratar es acerca del régimen de Ramón Arturo Cáceres.
En su condición como vicepresidente de la República, Ramón Arturo Cáceres sustituyó a Carlos Morales Languasco para poder completar el mandato constitucional, el cual culminaba en el 1909, pero no pudo hacerlo debido a que estalló una revuelta en su contra llamada Desunión en contra del gobierno de Morales Languasco. Cáceres enfrentó con armas y gracias a la Marina y a la lealtad de los norteamericanos logró sofocar esa rebelión. En el 1905 firmó un protocolo estadounidense llamado el Modus Vivendi, el cual caracterizó la relación con los norteamericanos. También tuvo que hacerle frente a diferentes focos guerrilleros, los cuales no estaban de acuerdo con el régimen, y uno de los principales focos guerrilleros al que ese tuvo que enfrentarse fue al de la línea del oeste, encabezado por Desiderio Arias. Para poder contraatacar, el presidente Cáceres se estableció en Montecristi al mando de un gran fuerte guerrillero y allí devastó prácticamente toda esa zona. Ordenó trasladar el ganado al interior del Cibao en un plazo de 20 días. Algunos se sometieron al régimen y otros emigraron. Debido a esa situación, la ganadería y la economía dominicana se vieron muy afectadas. El presidente Cáceres tomó dinero para mejorar el equipamiento del ejército y ponerlo a disposición solo del presidente de la República y no a la de ningún guerrillero de determinado partido político, llamada así también Ejército de la República o Guardia de Mon, la cual se dedicaba a perseguir y a eliminar todo aquel que no estaba de acuerdo con el régimen. Otra de las tácticas utilizadas por el presidente era la de enviar un emisario donde se reunían los caudillos y eran eliminados. Se caracterizó también por la exoneración del pago de impuestos a las industrias azucareras de la producción e importación del azúcar, favoreciendo así esa situación al presidente de los Estados Unidos, porque debido a esto, ellos se apoderaron de diferentes terrenos de la República Dominicana, principalmente en la región este, afectando así a los campesinos. Es muy notorio de que Cáceres se dedicaba a practicar una política que favoreciera principalmente a la economía de los Estados Unidos. En el 1907 se firmó la Convención Dominico-Americana, el Plan de Ajuste. A su llegada al poder, Cáceres tiene que hacerle frente al problema económico del país. La deuda externa andaba por los 40 millones de dólares. Así que el presidente Roosevelt envió a Hollander al país para llegar a un acuerdo con Cáceres, así reducir la deuda externa en 20 millones de dólares. Se hizo un préstamo por 20 millones de dólares y se acordó solo pagar 17 millones de dólares. Y los otros 3 millones restantes eran destinados a la construcción de obras para el progreso nacional. La Convención Dominico-Americana, firmada en el 1907, esta convención ratifica el Modus Vivendi firmado en el 1905, y sus estipulaciones fueron: el 50% de los ingresos de la deuda iría destinado al Banco de Nueva York, el 5% al pago de los empleados y el 45% se le entregaría al gobierno dominicano. El protocolo del 1903, el laudo arbitral del 1904, el Modus Vivendi del 1905 y la Convención Dominico-Americana del 1907 contribuyen principalmente a los acuerdos mediante el cual la República Dominicana pierde la independencia económica. Debido a todo esto, la República Dominicana no podía aumentar su deuda sin consentimiento de los Estados Unidos. Debido a todo eso, la soberanía de la República Dominicana queda muy lesionada. Con todo esto, la población dominicana se siente muy impotente y no está de acuerdo con el régimen de Ramón Arturo Cáceres. Otras de las características de su gobierno
fueron anular el cargo de vicepresidente, la ampliación del periodo del presidente por 6 años y otorgarle más poder al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. En el 1908 se declara presidente por segunda vez. Ese es su segundo periodo como presidente. Se suspiraba un ambiente de paz. Cáceres creó la Escuela de Agricultura en Moca. También creó escuela principalmente en las zonas rurales y la extensión del ferrocarril de Moca a Santiago. Aunque en el 1911 también se suspiraba un ambiente de paz, fue asesinado en manos de José Luis Tejera. Debido a todo esto, dio facilidad para que ocurriera lo que fue la intervención norteamericana. Buenos días, mi nombre es Andreina Morales Hubiera y soy el número 41. Le estaré hablando sobre el gobierno de Juan Isidro Jiménez Pereira, 15 de diciembre de 1914, 7 de mayo de 1916. Jiménez llegó al poder en medio de fuertes enfrentamientos entre sus seguidores, los seguidores de Desiderio Arias y Federico Velázquez. Por otra parte, Jiménez tenía la presión del gobierno estadounidense de nombrar un experto financiero estadounidense para supervisar los gastos públicos y el manejo de las aduanas, desintegrar a las Fuerzas Armadas y crear una Guardia Nacional dirigida por un norteamericano. La tensión entre ambos países había aumentado. Para el gobierno de los Estados Unidos, estaban dadas las ideas de intervenir militarmente en la República Dominicana, pero Jiménez no aceptó ninguna de esas propuestas. Otra fuente de presión de control fue Desiderio Arias, que quería tomar el control del ferrocarril, puesto que actuó como un opositor a ese nuevo gobierno, el cual era general de la guerra y marina. También Jiménez fue destituido por el Congreso, que actuó en alianza con Desiderio Arias, jefe de las Fuerzas Armadas. El gobierno de los Estados Unidos consideró esa acción como un golpe de Estado y tomó ese pretexto para intervenir militarmente en la República Dominicana. Aunque le hicieron muchas propuestas a Juan Isidro Jiménez, él no aceptó ninguna de esas condiciones y quiso renunciar el 7 de mayo de 1916, lo cual lo hizo. La parte final de su renuncia dice: yo no he vacilado ni un instante, y con todo el país a mi favor, excepción hecha de esa porción traidora del ejército que ocupa las plazas de Santo Domingo y Puerto Plata, con más de 1.500 hombres valientes y lleno de entusiasmo marcial, sateando las porciones rebeldes, con el sosiego sereno de mi conciencia limpia y confortable convicción del deber cumplido, sintiendo el sol otoñal iluminar con resplandores crepusculares las canas de mi cabeza, me retiro a la tranquilidad de mi hogar. Él quiso decir con eso que él no aceptó ninguna de las propuestas estadounidenses, aparte de que él no quería traicionar a su país, ya que Desiderio Arias actuó en ese momento como un opositor. Él, en vez de aceptar esa propuesta y seguir siendo presidente de la República Dominicana, decidió retirarse el 7 de mayo de 1916. Buenos días, a mí me toca hablar sobre causas de la ocupación militar norteamericana, política, económica y transacciones en la economía, acumulación originaria e inversiones y cambios en la estructura de clases. La ocupación militar norteamericana que se inició en el país en el 1916 ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. En ese momento los Estados Unidos estaban a punto de entrar en dicho conflicto en América Latina,
ocupaban militarmente Nicaragua desde el 1909 y Haití desde el 1915. Fue precisamente desde este país vecino desde donde salieron las primeras fuerzas de ocupación del territorio dominicano. A comienzos de 1916, la situación general del país era difícil debido a que las presiones norteamericanas habían obligado al gobierno de Jiménez a manejarse con pocos recursos. Convencido de que la conspiración cobraba fuerzas, el presidente Jiménez hizo apresar a dos importantes jefes militares. Aliados en esta respuesta, Arias se rebeló y se apoderó de la ciudad de Santo Domingo, forzando al Congreso a destituir al presidente Jiménez. Se preparó para atacar a los rebeldes. Todos estos sucesos eran seguidos muy de cerca por el gobierno estadounidense, el cual brindó apoyo total a Jiménez. Los norteamericanos habían mandado barcos de guerra al territorio dominicano y desembarcaron soldados en los alrededores de la ciudad de Santo Domingo en el mes de mayo, pero Jiménez se negó a aceptar que tropas estadounidenses lo apoyasen y prefirió renunciar. Los marines impusieron el orden en la mayor parte de la república, con excepción de la región oriental. A consecuencia de la ocupación, el presupuesto del país se equilibró, disminuyó la deuda externa y se retomó el crecimiento económico. La fuerza de ocupación propició la realización de importantes proyectos de infraestructura, como la creación de nuevas carreteras que unieron todas las regiones del país por primera vez en la historia. También se creó la Guardia Nacional, una organización militar profesional que sustituyó a las fuerzas partidistas de carácter caudillista que habían librado una lucha interminable por el poder. A continuación estaremos hablando de la resistencia de la población dominicana. Los focos de resistencia a los marines se presentaron en las zonas rurales, en algunas ciudades. En los campos de la región este se produjo un levantamiento en almas de los campesinos, quienes fueron los más afectados por la explotación de la tierra, por la que se organizaban en grupos armados para enfrentar a los marines, los gavilleros, a lo largo de la región, utilizando el método los gavilleros. Los campesinos atacaban a las tropas ocupantes. Los principales líderes fueron Vicente Evangelista y Ramón Natero. También en la zona de San Francisco de Macorís y en Salcedo se produjeron enfrentamientos entre campesinos y marines. Igualmente en San Juan de la Maguana. Las ciudades fueron escenarios de protestas cívicas en contra de la ocupación militar y la pérdida de la soberanía. En el ayuntamiento del Cibao también. Le estaré hablando sobre la causa de la desocupación. En el hecho de que los marines estadounidenses empezaran a desocupar la República Dominicana se basa en dos razones fundamentales. El movimiento nacionalista estaba tomando fuerza dentro y fuera de la República Dominicana. Los precios y la producción de azúcar habían caído. Plan Harding, formulado en 1921, consistía en el retiro de los marines estadounidenses, pero esta con acción que leccionaba la soberanía nacional, los cuales eran la aprobación de un préstamo estadounidense de $2.5 millones para obras públicas y otros casos, la aceptación de los oficiales de la policía creada por los estadounidenses o Guardia Nacional, la celebración de elecciones bajo la supervisión de los Estados Unidos,
El movimiento nacional dominicano organizó una serie de propuestas a nivel nacional para esto. Plan Bush-Peinado, 1922. El secretario Charles Evan Bush y el abogado Francisco Peinado comisionaron un plan para alcanzar la desocupación. Esto postulaba en dos partes: designación de un gobierno provisional, mantenimiento de la dominación política y económica. Ese plan dividió el movimiento que apoyaba la desocupación simple y pura, que significaba no reconocer las modificaciones introducidas por los estadounidenses a la República Dominicana. Los líderes Horacio Vázquez, Federico Velázquez y Juan Isidro Jiménez apoyaron el plan. La misma dejó de ser significativa. Finalmente, el 1 de octubre de 1922, Juan Bautista Vicini fue elegido como presidente, la cual organizó unas elecciones en 1924, las cuales los candidatos eran: de los jimenistas tenía a Francisco Peinado, y el Partido Nacional puso a su viejo líder, Horacio Vázquez, lo cual fue ganada por Horacio Vázquez. Finalmente, él ocupó su cargo el 12 de julio de 1924. Los marines salieron del país en agosto de ese mismo año. Tras abandonar el país, los estadounidenses dejaron la economía dominicana atada a grandes empresas norteamericanas, las financieras, los bancos, la industria azucarera, entre otras. Gracias. De parte del grupo 7, espero que hayan comprendido.